El nombre que Jürgen Klopp ha puesto sobre la mesa no es un complemento, no es un simple refuerzo para ampliar plantilla ni una opción secundaria para cubrir una posición concreta. Es, en esencia, una declaración de intenciones. Es una pieza que puede cambiar por completo la manera en la que el Real Madrid entiende el inicio del juego, la forma en la que construye desde atrás, y sobre todo, la identidad con la que quiere dominar los partidos en los próximos años. Y ese nombre es Nico Schlotterbeck. A partir de aquí, todo empieza a encajar. Aquí es donde el proyecto deja de ser una idea abstracta y comienza a tomar una forma mucho más definida, mucho más reconocible y, sobre todo, mucho más coherente con el fútbol moderno. Porque si antes hablábamos de fuerza, de dominio físico, de contundencia en los duelos, de centrales capaces de imponerse por potencia y agresividad, ahora el foco cambia ligeramente, pero de forma muy significativa. Ahora hablamos de inteligencia, de lectura de juego, de interpretación de los espacios, de toma de decisiones bajo presión y de algo que en el fútbol actual es absolutamente diferencial, la capacidad de construir desde la defensa con sentido, con intención y con personalidad. Schlotterbeck no es solo un central al uso. No es únicamente un defensor que cumple en tareas básicas como despejar, anticipar o ganar duelos aéreos. Es mucho más que eso. Es un organizador encubierto, un jugador que entiende el juego desde una perspectiva global, que no solo reacciona a lo que ocurre, sino que propone constantemente soluciones. Es capaz de iniciar jugadas desde atrás con criterio, de romper líneas con pases verticales que eliminan rivales de una sola acción, de atraer la presión rival para liberar espacios en otras zonas del campo y de darle al equipo algo que en muchos momentos ha faltado: claridad en la salida de balón cuando el rival aprieta alto. Pero hay un matiz todavía más importante. No se trata solo de lo que hace con el balón, sino de cómo condiciona todo lo que ocurre a su alrededor. Un central con su perfil obliga al equipo rival a tomar decisiones incómodas, presionar alto y arriesgarse a ser superado con un pase limpio, o replegar y conceder metros desde el inicio. Esa capacidad de generar dudas en el rival, incluso antes de que la jugada se desarrolle, es lo que diferencia a los grandes defensores modernos de los centrales tradicionales. Y esto, dentro del sistema que quiere implantar Klopp, es absolutamente fundamental. Porque su idea no se limita a recuperar el balón lo antes posible mediante presión alta o transiciones rápidas. Su idea va mucho más allá. Quiere que el equipo ataque mejor, que cada recuperación tenga una intención clara, que la transición entre defensa y ataque sea fluida, natural, casi automática. Quiere transformar la defensa en el primer paso del ataque, en el origen de cada jugada con peligro, en el punto de partida de un sistema que no depende únicamente del talento ofensivo, sino de la estructura colectiva. En ese contexto, Schlotterbeck encaja como una pieza casi perfecta. Porque no solo aporta calidad técnica, sino también personalidad para asumir riesgos en zonas comprometidas del campo. Y eso, en un equipo como el Real Madrid, donde la presión mediática y competitiva es constante, no es un detalle menor. Se necesita carácter para pedir el balón en salida cuando el rival está encima, para tomar decisiones rápidas cuando hay poco margen de error y para mantener la calma cuando todo parece acelerarse. Además, su perfil permite abrir nuevas posibilidades tácticas. Con un central capaz de conducir, de filtrar pases interiores y de romper la primera línea de presión, los centrocampistas pueden posicionarse más arriba, los laterales pueden proyectarse con mayor libertad y los extremos pueden recibir en situaciones más favorables. Es decir, no solo mejora la salida de balón, sino que eleva el rendimiento colectivo de todo el equipo. También hay un impacto directo en el ritmo del juego. Equipos que dominan desde atrás con criterio suelen controlar mejor los tiempos del partido. Saben cuándo acelerar, cuándo pausar, cuándo atraer al rival y cuándo golpear. Y eso es exactamente lo que Klopp busca: un equipo que no solo corra y presione, sino que también piense, que entienda los momentos y que sea capaz de imponer su propio guión. En definitiva, la posible llegada de Schlotterbeck no debe interpretarse como un fichaje más, sino como una pieza estratégica dentro de una transformación más profunda. Es el tipo de jugador que no solo mejora una posición, sino que redefine una idea. Que no solo suma, sino que cambia. Y cuando eso ocurre, cuando un futbolista encaja de esa manera en una visión concreta, es cuando un proyecto empieza realmente a tener sentido. Para lograr eso, necesita perfiles muy específicos, casi quirúrgicos. No cualquier central sirve para este tipo de propuesta. No basta con ser sólido en defensa o dominar el juego aéreo. Hace falta mucho más. Hace falta un futbolista con personalidad, con carácter para pedir el balón cuando más quema, con valentía para asumir riesgos incluso sabiendo que puede equivocarse. Un jugador con técnica suficiente para ejecutar bajo presión, rodeado de rivales, y con la inteligencia necesaria para tomar decisiones rápidas y acertadas. Pero, sobre todo,
Necesita a alguien con la confianza suficiente para fallar, levantarse y volver a intentarlo sin esconderse. Y ahí es donde Schlotterbeck encaja perfectamente en ese perfil tan exigente. Es un central zurdo, algo tremendamente valorado en el fútbol actual, donde la salida de balón desde atrás se ha convertido en un elemento clave para construir juego. Su perfil no es común, y eso lo hace todavía más atractivo. Tiene una salida de balón limpia, elegante y al mismo tiempo, eficaz. No se limita a cumplir, sino que aporta. Es capaz de romper líneas con un pase, de conducir cuando el espacio se lo permite y de dar continuidad a la jugada con criterio. Su estilo combina agresividad defensiva con una sorprendente capacidad técnica, algo que encaja a la perfección con lo que busca el entrenador. Además, no es solo una cuestión de talento. También hablamos de mentalidad. Schlotterbeck es un jugador que no se esconde en los momentos complicados, que asume responsabilidades y que transmite seguridad a sus compañeros. Tiene esa mezcla de inconsciencia y determinación que muchas veces marca la diferencia en futbolistas que terminan dando el salto a la élite absoluta. Pero aquí es donde la operación empieza a complicarse de verdad. Porque el Borussia Dortmund no está dispuesto a facilitar su salida bajo ningún concepto. Dentro del club alemán lo consideran una pieza clave, no solo para el presente inmediato, sino también para el futuro del proyecto. No es un jugador más dentro de la plantilla. Es un pilar. Es alguien sobre el que quieren construir, un futbolista con liderazgo potencial y con un peso cada vez mayor dentro del vestuario. En Dortmund entienden que están ante un central que puede marcar una era en el club si se mantiene en el proyecto. Por eso, su salida no está en los planes iniciales. No existe una necesidad económica urgente que obligue a vender, ni tampoco una presión deportiva que invite a desprenderse de él. Todo lo contrario, su intención es retenerlo, protegerlo y convertirlo en uno de los referentes del equipo en los próximos años. No es, por tanto, un futbolista transferible en condiciones normales. No es una situación en la que el club esté buscando vender o abrir una negociación. Para que algo así ocurra, tiene que darse una circunstancia excepcional. Pero en el fútbol actual hay una realidad que siempre termina imponiéndose: todo tiene un precio. Absolutamente todo. Y en este caso, ese precio no es precisamente bajo. Se mueve en torno a los 60 millones de euros, una cifra importante, elevada incluso para un club como el Real Madrid, que obliga a reflexionar con calma, a medir cada paso y a evaluar si la inversión encaja dentro de su estrategia deportiva y económica. No se trata solo de pagar una cantidad alta, sino de justificarla dentro de un proyecto global, teniendo en cuenta otras prioridades y movimientos futuros. Sin embargo, si se analiza en contexto, esa cantidad puede tener sentido. Porque aquí no se está hablando de fichar por fichar, ni de acumular nombres o talentos sin una idea clara detrás. Esto va mucho más allá. Kloppe no está pidiendo cantidad, está pidiendo precisión. Está diseñando una defensa a medida, pieza por pieza, buscando perfiles muy concretos que encajen exactamente en su idea de juego. En ese sentido, Schlotterbeck no es simplemente una opción más dentro de una lista. No es un plan B ni una alternativa circunstancial. Es una pieza que encaja como un guante en ese sistema. Su perfil responde exactamente a lo que el entrenador quiere implementar: salida limpia, agresividad controlada, capacidad para defender hacia adelante y personalidad para sostener al equipo desde atrás. Por eso, la decisión no es sencilla. No se trata solo de valorar el precio, sino de entender el impacto que puede tener su incorporación a medio y largo plazo. Si realmente puede convertirse en ese central que marque una diferencia estructural en el equipo, la inversión deja de verse como un gasto elevado y empieza a percibirse como una apuesta estratégica. Y ahí está el dilema. Apostar fuerte por un perfil que encaja perfectamente o buscar alternativas más económicas pero menos precisas. Porque en el fútbol de élite, muchas veces, la diferencia entre competir y dominar está en este tipo de decisiones. Y Schlotterbeck, por características, por mentalidad y por encaje táctico, representa exactamente ese tipo de fichaje que puede cambiar cosas de verdad. Ahora imagina el escenario con todavía más profundidad. Una línea defensiva en la que no solo conviven perfiles complementarios, sino que se entienden casi de forma intuitiva, como si llevaran años jugando juntos. Por un lado, un central dominante en el duelo, potente físicamente, agresivo en la marca, capaz de imponerse en el 1 contra 1 y prácticamente infranqueable en el juego aéreo. Un perfil que intimida, que transmite seguridad, que reduce espacios y que convierte cada acción defensiva en una declaración de autoridad. Un jugador que no duda, que va al choque, que protege el área como si fuera territorio propio. Por otro lado, Schlotterbeck, aportando algo completamente distinto pero igual de necesario.
Salida de balón limpia, lectura del juego, capacidad para filtrar pases que rompen líneas, visión periférica para detectar movimientos antes de que sucedan. Un central que no solo defiende, sino que construye, que entiende el fútbol desde una perspectiva más global. Su calidad técnica le permite asumir riesgos controlados, iniciar jugadas desde atrás y conectar con el centro del campo de manera natural. Es el tipo de futbolista que transforma la defensa en el primer escalón del ataque. Y cuando ambos perfiles se combinan, el resultado es mucho más que la suma de dos jugadores. Es equilibrio. Es armonía táctica. Es la mezcla perfecta entre físico y técnica, entre fuerza e inteligencia, entre contundencia y creatividad. Una dualidad que permite al equipo adaptarse a distintos contextos de partido, dominar cuando tiene el balón, resistir cuando no lo tiene, salir jugando bajo presión o apostar por un juego más directo si la situación lo exige. Eso no es casualidad. Eso no surge por azar ni por acumulación de talento. Eso es planificación. Eso es tener una idea clara de lo que se quiere construir. Es entender que el fútbol moderno exige perfiles específicos, roles definidos y complementariedad real entre jugadores. Es diseñar una estructura coherente en la que cada pieza cumple una función concreta dentro de un engranaje mayor. Y ahí es donde los grandes proyectos marcan la diferencia. No se trata solo de fichar nombres, de acumular estrellas o de generar impacto mediático. Se trata de construir un equipo que tenga sentido, que responda a una lógica interna, que evolucione con el tiempo y que sea capaz de sostenerse en la élite durante años. Además, hay un factor que no se puede pasar por alto, y que en este tipo de decisiones suele ser determinante: la edad. Schlotterbeck todavía tiene margen de crecimiento. No es un jugador que haya alcanzado su techo, ni mucho menos. Está en ese punto exacto de su carrera en el que el talento ya es evidente, pero aún queda espacio para pulir detalles, para ganar experiencia, para perfeccionar su toma de decisiones en escenarios de máxima exigencia. Su evolución no solo depende de sus cualidades individuales, sino también del entorno en el que se desarrolle. Y hacerlo en un club como el Real Madrid supone un contexto único. La presión constante, la obligación de competir por todos los títulos, la exigencia diaria en cada entrenamiento, todo eso actúa como un acelerador de crecimiento. No todos los jugadores están preparados para asumirlo, pero los que lo consiguen suelen dar un salto cualitativo enorme. En ese escenario, Schlotterbeck podría evolucionar hasta convertirse en uno de los centrales más completos de Europa. Un defensor capaz de dominar todas las facetas del juego, sólido atrás, preciso en la salida, inteligente en la colocación, valiente en la anticipación. Un perfil total, moderno, adaptado a las exigencias del fútbol actual. Klopp lo sabe. Y por eso insiste en su nombre. Porque su visión va más allá del presente inmediato. No está pensando únicamente en lo que el jugador puede aportar desde el primer día, sino en lo que puede llegar a ser en 3, 4 o 5 años. Está proyectando una evolución, imaginando un crecimiento, anticipando un rendimiento que aún no se ha alcanzado pero que es perfectamente plausible. Esa visión encaja perfectamente con la filosofía del club, que en los últimos años ha ido girando hacia un modelo más estratégico. Fichajes con sentido, con proyección, con encaje dentro de una idea colectiva. Jugadores jóvenes pero preparados, con hambre, con margen de mejora y con la capacidad de adaptarse a un sistema exigente. Pero aquí es donde surge una pregunta clave, una de esas cuestiones que no tienen una respuesta inmediata y que requieren análisis profundo. ¿Convencería a Schlotterbeck como líder del futuro de la defensa del Real Madrid? Porque una cosa es ser un buen central, y otra muy distinta es asumir el rol de referencia en un club de esta magnitud. No estamos hablando de un fichaje mediático. No es una superestrella que genere titulares por sí sola, ni un nombre que dispare ventas de camisetas o que revolucione el mercado a nivel comercial. Es un fichaje de fútbol puro. De sistema. De concepto. De esos que no siempre se entienden desde fuera, pero que dentro del campo marcan diferencias reales. Y muchas veces son precisamente esos fichajes los que terminan definiendo una época. Los que no hacen ruido fuera, pero transforman al equipo dentro. Los que aportan equilibrio, coherencia y solidez. Los que permiten que el resto de piezas funcionen mejor. Mientras tanto, en Valdebebas, la operación se analiza con lupa. No hay decisiones impulsivas. Cada detalle cuenta: el perfil del jugador, su encaje táctico, su carácter, su capacidad de adaptación, incluso su margen de mejora a medio y largo plazo. Porque incorporar a Schlotterbeck no sería simplemente sumar talento a la plantilla. Sería dar un paso firme hacia el modelo de juego que Klopp quiere implantar. Un modelo reconocible, agresivo, dominante. Un equipo que no solo compite,
sino que impone su estilo. Que presiona alto, que asume riesgos, que construye desde atrás con criterio y que entiende el partido como un todo, no como una suma de acciones aisladas. Poco a poco, la estructura empieza a tomar forma. Las piezas encajan, la idea se define, el proyecto deja de ser una simple intención para convertirse en algo tangible. Cada decisión refuerza ese camino. Cada movimiento responde a una lógica. Pero todavía falta algo. Siempre hay un último detalle, una pieza que puede marcar la diferencia entre un buen equipo y uno realmente especial. Todavía hay margen para mejorar, para ajustar, para añadir ese perfil diferente que eleve el nivel general. Una pieza distinta. Especial. Una apuesta de futuro que puede terminar siendo decisiva. Un jugador que no solo encaje, sino que potencie al resto. Que cambie dinámicas, que abra nuevas posibilidades, que aporte algo que hasta ahora no existe dentro del sistema. Y ahí es donde el siguiente movimiento puede cambiarlo todo. Porque en los grandes proyectos, no se trata solo de construir bien, sino de saber cuándo dar el paso definitivo.